Muy buenos días, jóvenes. Su profesor José Enrique Mota al habla. Y hoy vamos a ver el último video de esta saga de tres, en el cual nosotros vimos e introducimos todo el concepto propio de la potenciación. Entonces, hoy vamos a ver los diferentes tipos de reglas y teoremas que se pueden aplicar a las potencias. Estos tipos de regla o de teorema son bastante útiles ya que nos simplifican varias operaciones que nosotros vamos a ver a continuación. Ya saben que lo único que exijo es máxima difusión a este video, que comenten y que compartan. Entonces, antes de dar inicio, hay que refrescar un poco la memoria. Recordemos básicamente cuáles son las partes o la forma en la que se resuelve una potencia. Recordamos que una potencia es una expresión de esta forma, donde esta partecita, este numerito, recibe el nombre de base. Y este numerito que se encuentra aquí recibe el nombre de exponente. Bien, la base y un exponente. Además de eso, recordemos la forma en la que se resuelve. La base se tiene que multiplicar por sí misma el número de veces que diga el exponente. Si es 4 elevado a la 3, lo lógico es que sea 4 por 4 por 4. Recuerden, lo hacemos tres veces porque tres veces es el número que indica o que tiene de valor el exponente. Recordando también la forma en la que se lee, que es 4 elevado a la 3, se menciona la base y luego se hace referencia o mención al exponente. Bien, eso a modo de recuerdo para quien se le haya olvidado. Entonces, vamos a ver la primera propiedad que nosotros vamos a tener. La primera propiedad hace referencia a una potencia de base cero. Su mismo nombre lo está indicando. Una potencia de base cero es toda potencia que posee base cero. Y recordando que cada vez que yo multiplico el cero por sí mismo o por cualquier otro valor, eso me tiene que dar como resultado cero. Por tanto, la propiedad me dice que si yo tengo una base cero que se encuentra elevado a la m, siendo m cualquier número natural, dígase 1, 2, 3, etcétera, eso siempre, y repita, siempre me tiene que dar como resultado 0. Bien, ojo, teniendo en cuenta también que m no sea 0. Es decir, yo no puedo tener una expresión 0 elevado a la 0. Porque esa expresión 0 elevado a la 0 matemáticamente no se podría, es indefinido. Bien, en cálculo, en cursos superiores se van a dar cuenta que 0 elevado a la 0 es una indeterminación. No podremos saber su valor. Entonces, por ahora tenemos que recordar o refrescar la memoria que 0 elevado a cualquier número siempre me tiene que dar como resultado 0. Entonces, de hecho, si nosotros podemos ver, aquí más adelante nos podemos fijar que es cierto. 0 elevado a la 3, si yo lo desarrollo de forma que ya sé hacerlo, sería 0 por 0 por 0. Si yo multiplico eso, al final el resultado me tiene que dar 0. 0 elevado a la 2 sería 0 por 0, que también seguiría siendo 0. Y 0 elevado a la 4 sería 0 por 0 por 0. O sea, 4 veces el 0, que multiplicando siempre me daría 0. Si yo sigo trabajando con lo mismo y coloco 0 elevado a la 5, 0 elevado a la 6, 0 elevado a la 7, siempre al final me tiene que dar como resultado 0. Y no tengo la necesidad de colocar todo el desarrollo. Simplemente coloco 0. Repito, la primera propiedad es que 0 elevado a cualquier número diferente de 0 me tiene que dar 0. Siguiente propiedad. Potencia de base 1. Aquí es una parte que tiene que prestar mucha atención. Dice, toda potencia que posea una base 1 tiene que ser igual a 1. Este es bastante similar a la que vimos anteriormente. Obviamente voy a tener, déjame buscar otro color, voy a tener un 1 aquí como base y voy a tener una m de exponente, siendo m cualquier número natural, sea 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, 1
elevado a la m, sin importar qué valor tome ese m dentro de los naturales, siempre me tiene que dar como resultado 1 positivo. Bien, es bastante sencillo todo eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Básicamente lo mismo. Si aquí, por ejemplo, tuviese el 1 elevado a la 3, el desarrollo sería 1 por 1 por 1. Si multiplico este por este y después por ese, el resultado me tiene que dar 1. Bien, recordando la misma regla de la multiplicación. 1 elevado a la 2 sería exactamente lo mismo. Sería 1 por 1. Multiplico esos dos valores y el resultado es 1. Y 1 elevado a la 4, que está aquí, sería 1 por 1 por 1 por 1. Multiplicando todo eso me tiene que dar como resultado 1. ¿Qué significa eso? Que si yo tuviera, por ejemplo, un 1 elevado a la 100, ahí ni siquiera tendría que hacer todo ese desarrollo. El resultado siempre sería 1. Lo mismo que si yo tuviera en un hipotético caso 1 elevado a la 2000, siempre me va a dar 1. Bien, entonces esa propiedad nos ayuda mucho a no desperdiciar tiempo cada vez que vayamos a ejecutar algún tipo de operación. 1 elevado a cualquier valor dentro de los naturales me tiene que dar como resultado 1. Y ni siquiera tengo que hacer el desarrollo, simplemente coloco 1. La siguiente operación, y es aquí cuando vamos a prestar un poco más de atención, hace referencia al producto de potencias de igual base. Fíjense, cuando yo tengo potencias, resulta y acontece que en algunos casos esas potencias pueden estar multiplicando a otra potencia, o esa potencia puede estar dividiendo a otra potencia. Entonces, en el caso de que yo me encuentre multiplicando, lo primero que tengo que notar para aplicar esta propiedad, y en lo que primero que me tengo que fijar, es en el valor de la base. Es decir, yo tengo que tener un valor de base que sea idéntico a la otra potencia. Si aquí tengo un número a, en un hipotético caso de que hace un entero, ese mismo valor tiene que estar aquí. Ahora, ¿qué puede ser diferente? Los exponentes. Voy a tener aquí un m, que es un número natural, y un n, que también es un número natural. Sin embargo, m y n pueden o no ser los mismos. Por lo tanto, leyendo un poco la regla que dice que el producto de potencias de igual base, y repito esa partecita ahí, de igual base, solamente puedo aplicar esta propiedad si tengo igual base. Si no tengo la misma base, esta propiedad no aplicaría. Bien, entonces, esta regla aplica única y exclusivamente a una potencia de igual base. Entonces, prosigamos. Da como resultado la misma base, incluso míralo aquí, elevada a la suma de los exponentes de cada factor. Mire, eso que nosotros acabamos de leer ahí está aquí expresado matemáticamente. ¿Qué dice aquí, por ejemplo? Dice lo siguiente: si yo tengo un factor a elevado a la m, multiplicado, ese punto denota una multiplicación, por un factor a elevado a la n, el resultado, si me acabo de cerciorar de que las bases son iguales, y si lo son porque aquí tengo a y aquí tengo a, va a ser la misma base a, ¿cierto? Ahora bien, el exponente resultado será igual a la suma de los otros dos factores. Dígase m, dígase n. Recuerde, la suma. Entonces, dicho sea eso, vamos a trabajar o vamos a ver el siguiente ejemplo para nosotros ilustrarnos un poco más. Ejemplo, vamos a simplificar. Ojo aquí al dato. Muchas veces el libro utiliza el lenguaje de simplifique o resuelve. Cada vez que usted tenga la oportunidad de simplificar, yo siempre recomiendo que lo hagan. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Sencillamente vamos a aplicar la misma propiedad. ¿Cuáles son los requisitos para yo aplicar esta propiedad? Sencillo. Yo solamente tengo que fijarme si tengo primero la misma base
Y segundo, si estoy multiplicando. Si cumplo con esos dos requisitos, puedo aplicar mi propiedad. Entonces, voy con la primera. Si usted se fija, aquí la base es 2 y aquí la base es 2. Bien, se cumple así mi primer requisito. ¿Cuál es el segundo requisito? Bueno, que esté multiplicando. Y si usted se fija, ese punto que usted está viendo ahí en el medio denota una operación de producto o multiplicación. Por lo tanto, en ese caso yo sí puedo aplicar mi propiedad. Entonces, ¿cómo decía la propiedad? Bueno, que si yo tenía igual base y estoy multiplicando, el resultado iba a ser la misma base. Si usted se fija, la base es 2 y aquí también la base es 2, pues entonces el resultado va a ser una base 2. Ahora bien, el exponente tiene que ser el resultado de la suma de los dos factores. ¿Cuál es el primer factor aquí? Bueno, el exponente es 4. Y aquí, bueno, el exponente es 6. Entonces el resultado tiene que ser igual a la suma de 4 y 6. Eso tiene que ser igual a 2, que se queda igual porque la base todavía no se afecta o no cambia en nada. Y sumo los dos factores. 4 y 6 son 10. Y ahí resuelvo. ¿Qué significa eso? Que la potencia 2 elevado a la 4 por 2 elevado a la 6, simplificando, me daría una potencia de 2 elevado a la 10. Vamos a otro ejemplo. En este caso tengo 9 elevado a la 4 y tengo 9 elevado a la 12. ¿Se está multiplicando? Sí. Por lo tanto, me cumple con mi primer requisito. Mi segundo requisito, ¿tengo la misma base? Lógico, aquí es 9 y aquí también. Pues entonces puedo aplicar la propiedad. ¿Qué me dice? Bueno, me dice que en el resultado la base va a ser 9. Y el exponente tiene que ser igual a la suma de los otros dos factores o de los otros dos exponentes. El primero es 4 y el segundo es 12. Déjame escribirlo mejor. Entonces, al final resuelvo. Eso daría igual al resultado de 9 elevado a la sumo 4 más 12 y me tiene que dar como resultado 16. Bien. Prosiguiendo, recuerdo que las bases no solamente pueden ser números positivos, como estamos trabajando con enteros, también pueden ser números negativos. Entonces, me cercioro de que tengo la misma base, en este caso es menos 4 y menos 4, perfecto. Y me cercioro de que esté multiplicando, si me fijo en el medio tengo ese puntito, lo que significa que estamos bien. Aplico mi propiedad. Menos 4 de base y menos 4 de base me va a dar menos 4 en el resultado. Paréntesis, ¿cierto? Luego, el exponente va a ser igual al resultado de la suma de los dos factores. Aquí tengo un 4 y aquí tengo un 10. Si lo sumo, 4 y 10, el resultado es 14. Y ahí terminamos. Bien, vamos con el último. Menos 1 aquí de base, menos 1 aquí de base. Por tanto, se me cumple mi primer requisito de que las bases sean iguales. En el medio tengo una multiplicación, por tanto se me cumple mi segundo requisito. Entonces, me dice, si aplico la propiedad, que el resultado tiene que ser la misma base, que en este caso es menos 1, elevado a la, bueno, el primer factor aquí es 10, más, porque la regla dice que hay que sumar, el segundo factor que aquí es 6. Eso me tiene que dar como resultado a un menos 1 de base elevado a la, bueno, sumo 10 más 6 que le tiene que dar como resultado 16. Bien, y ya con eso simplemente ya aplicamos la propiedad de producto de igual base. Ojo, y repito, la regla solamente aplica si tengo la misma base y estoy multiplicando. Bien, vamos a ver ahora la siguiente propiedad. ¿Qué pasa en el caso de que yo, en vez de multiplicar, esté dividiendo y por todo lo demás tenga lo mismo, o sea, la misma base? Bueno, digamos, por así decirlo, que el proceso va a ser lo inverso. Si yo tengo la base A aquí y tengo la base A aquí, el resultado me tiene que dar la misma base, A.
Ahora bien, el exponente resultante, o sea, esta partecita aquí, será igual a la diferencia o la resta de el primer exponente menos el segundo exponente. Bien, fíjese que es todo lo contrario. En el otro caso teníamos una multiplicación y el exponente resultante iba a ser la suma. En este caso es todo lo contrario. Tenemos una división y el exponente resultante es una resta. Incluso lo podemos leer, mire, fíjese. El cociente de potencias de igual base da como resultado la misma base elevada a la diferencia del exponente del numerador menos el exponente del denominador. Esa partecita todavía quizá muchos no lo manejen, pero dejémoslos en que es el exponente que tengo arriba o de primero menos el exponente que tenga abajo o de segundo. De cualquiera de las dos formas es correcta. Bien, lo que sí es necesario que se guíen en que en vez de yo sumar exponentes, voy a restar exponentes. También teniendo en cuenta la ley de los signos. Dicho sea de paso, vamos a aplicar. Ejemplo, tengo 4 elevado a la 5 entre 4 elevado a la 2. Entonces, lo primero que hay que cerciorarse es que tenga la misma base. Si usted se fija, la tengo porque aquí tengo un 4 elevado a la 5 y aquí tengo un 4 elevado a la 2. Me encuentro dividiendo. Pues aquí puedo aplicar mi propiedad. Yo coloco un 4, que va a ser mi base del resultado. Ahora bien, ¿qué exponente tengo arriba? 5, lo coloco aquí arriba. En vez de yo sumar, como en el caso de la multiplicación, yo resto. ¿Qué le resto? Bueno, el exponente que tengo debajo, que es 2. Bien. Por último, coloco nuevamente mi base, que va a ser 4, elevado a la, resuelvo, 5 menos 2 y me tiene que dar como resultado 3. Y ahí terminamos. Voy con otro ejemplo. Me cercioro de que tengo primero la misma base. Aquí es 10 y aquí también. Pues entonces no me cabe duda que en el resultado también mi base va a ser 10. Ahora bien, me fijo. ¿Qué exponente tengo en la primera? 15. Menos, ¿qué exponente tengo en la segunda? 4. ¿Cierto? Entonces, a partir de ahí solamente tengo que resolver. Eso va a ser 10, que como siempre lo voy a tener de base. Déjame borrar esta partecita aquí. 10 elevado a la, bueno, 15 menos 4 serían 11. Y ese sería el resultado. ¿Qué significa eso? Bueno, que 10 elevado a la 15 entre o dividido entre 10 elevado a la 4 me tiene que dar como resultado un 10 elevado a la 11. Bien, último caso, no importa, la base puede ser un número positivo o negativo, lo importante es cerciorarse de si son iguales o diferentes. Si usted se fija, aquí yo tengo menos 7 y aquí tengo menos 7. Por lo tanto, en mi resultado también voy a tener una base que sea menos 7. Bien, porque son las mismas. Ahora bien, estoy dividiendo y el exponente del resultado tiene que ser igual a la diferencia del primer exponente que vea, que en este caso es 30, menos el segundo exponente que vea, que en este caso es 11. Entonces, eso me tiene que dar como resultado a un menos 7 que se tiene que quedar de la misma manera, elevado a la, resto, 30 menos 11 me tiene que dar como resultado 19. Entonces, ya yo sé que menos 7 elevado a la 30 entre menos 7 elevado a la 11, si yo aplico la propiedad, me daría como resultado un menos 7 elevado a la 19. Bien, fíjese que de tener dos potencias, nosotros las simplificamos a una sola. Por eso es que es tan importante reconocer o aprender a manejar estas reglas, que son de vital importancia. Bien, entonces recuerden que esta partecita es importante que la repasen. Lo que recomiendo es que vuelvan a ver esta parte para cualquier duda logren aclararla.
Entonces, dicho sea eso, vamos con la siguiente propiedad. Potencia de exponente 1. Luego de que ya vimos algo un poquito más difícil, vamos a ver algo un poquito más fácil. Dice que la potencia de exponente 1 dice que cualquier base elevada al exponente 1 siempre será igual a la misma base. Creo que esta ya la había mencionado en videos anteriores, pero si usted tiene una base A elevado a la 1, eso le tiene que dar como igual, o sea, es igual o le da como resultado a la misma base. Bien, recuerde que aquí hay un 1 que no se marca. No se marca precisamente porque da lo mismo marcarlo o no. O porque sencillamente ya con usted decir que se eleva a la 1, es con eso que usted está dejando o está dejando toda la misma operación de igual manera. Entonces vamos a resolver estos ejemplos bastante sencillos. Según se pudo leer en la propiedad, todo número elevado a la 1 me tiene que dar como resultado el mismo número. Todo número, sin importar el signo, elevado a la 1 me tiene que dar como resultado el mismo número. Y así sucesivamente, no importa qué tan grande o pequeño sea, si esté elevado a la 1 me va a dar lo mismo. Bien. No importa que es tan grande, si lo elevo a la 1 es lo mismo. Bien, bastante sencillo. Si se eleva a la 1 se queda con el mismo número. De forma análoga, si estamos trabajando con potencias y usted ve un número el cual no tiene una potencia visible, digamos que yo tenga un -3. Bien, si usted ve que yo tengo esa cantidad, un -3, no crea que ahí no hay un exponente. Sí lo hay, lo único que no se coloca. Eso es lo mismo que yo decir -3 elevado a la 1. Bien, lo mismo que si yo tuviese un 20. 20 es lo mismo que yo decir 20 elevado a la 1. Por tanto, recuerden siempre esa partecita. Cada vez que usted ve un número solo, digamos un 15, eso es que esté elevado a la 1. Bien, importantísimo esa parte porque muchas operaciones que ustedes van a ver en cursos futuros o en clases futuras, se van a topar con potencias que no poseen un exponente claro, pero ahí usted no se puede confundir. Usted sabe que si el número está solo es porque tiene un exponente 1. Bien. Siguiente propiedad, exponente o potencia de exponente 0, sencillísimo. Cualquier base elevada al exponente 0 me tiene que dar como resultado 1. Teniendo la salvedad de que esa base no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si no tendría 0 elevado a la 0 y eso se conoce matemáticamente como una indeterminación. O sea, esa partecita no se sabe qué le da. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay varias formas de demostrar que un número elevado a la 0 les va a dar 1. Sin embargo, creo que eso será tema de otro video, si ustedes así lo deciden, en el que yo demostraré de diferentes maneras por qué un número elevado a la 0 le tiene que dar como resultado 1. Pero por ahora dejémoslo en que esa propiedad se cumple. Bien, más adelante haremos otros videos donde sí daremos fe y testimonio de por qué eso es así. Entonces, vamos a resolver esto. Aquí aplica el mismo criterio, no importa si es positivo o si es negativo. Si tiene un exponente de 0, me va a dar 1. 2 elevado a la 0 es 1. 123 elevado a la 0 es 1. Y así mismo con valores positivos y también con valores negativos. 1 y 1. Todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Siempre y cuando lo que yo tenga aquí de base no sea 0. Bien, la base no puede ser 0. Que eso es la parte importantísima. Bien, entonces ya vimos las dos más fáciil. Vamos a ver otras que son un poquito más complicadas. Por ejemplo, la distribución de la multiplicación. Importantísimo que tomemos en cuenta esta parte. Dice
que la potencia de una multiplicación es igual a la multiplicación de la potencia de ambos factores por separado. Es decir, se distribuye la potencia. Esta partecita es muy interesante. Digamos que yo tenga una base y aquí tengo un exponente. Sin embargo, la base está compuesta por la multiplicación de otros dos factores, ¿cierto? Si esa regla se me cumple, yo puedo distribuir todo lo que tengo aquí adentro en un A por B. Bien, ahora bien, usted se pregunta, ¿cuál es el exponente que le correspondería a A y el exponente que le correspondería a B? Si usted se fija, A por B aquí en un inicio está compartiendo un único exponente que es M. Pues ese mismo n se distribuye para esta partecita y para esta partecita. Entonces, repito, cada vez que yo tenga una base que está formada por un producto o multiplicación de dos factores, yo puedo descomponer o distribuir el mismo exponente m a cada uno de los componentes de la base. Vamos a ver un ejemplo. 3 por 2 elevado a la 2 menos 6 por 2 elevado a la 2 y 3 por 4 por menos 5 elevado a la 4. Bastante sencillo. ¿Qué es lo único que se requiere aquí? Que usted distribuya. Si usted se fija, ¿cuáles son los factores aquí? Bueno, son 3 por, ojo, ese punto siempre tiene que colocarse, 2. Ahora bien, ¿cuál es el exponente que ellos tuvieron en común? Este es 2 que está aquí. Entonces yo coloco aquí un 2 y aquí un 2. Y ya ahí con ese simple paso realicé mi distribución. Lo mismo aquí debajo, señores. Tenemos menos 6 por 2. Y yo realizo la distribución recordando del paréntesis de los valores negativos. Menos 6 por 2. Ahora bien, ¿cuál es el exponente o cuál era el exponente en común? El 2. Entonces yo lo distribuyo aquí y aquí. Y ya ahí realicé mi distribución. Y no importa, pueden ser de 2, pero también pueden ser de 3 factores. Lo mismo, yo distribuyo el primer factor que es 3, punto, que significa multiplicación, 4, punto, que significa multiplicación, y por el último que es menos 5, recordando los paréntesis para cuando esté trabajando por cantidades negativas. Me fijo y analizo cuál era el exponente en común, me fijo que es 4, y ese yo lo reparto. Hará que para este y para este. Y así, de esa simple manera, distribuyo ese exponente entre cada uno de los componentes. Así se distribuye cuando yo estoy multiplicando. Ojo con esa parte, porque si usted se fija, en todos los casos yo estoy multiplicando. Pero ¿qué pasa si estoy dividiendo? Si estoy dividiendo será 3/4 de lo mismo. Lo único que el exponente se va a distribuir entre el factor que yo tengo arriba y el factor que yo tengo abajo. Leo. La potencia de un cociente es igual al cociente de las potencias de ambos términos por separado. Es decir, se distribuye la potencia. De la misma manera que nosotros hicimos. El exponente m se distribuye para el factor que tengo arriba como numerador y el factor que tengo debajo como denominador. Lo único que tengo que cerciorarme es de que este b que tengo aquí como base sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque entonces tendría un a elevado a la m entre 0 y eso me daría una indeterminación. Entonces, dicho sea eso, vamos a ver el siguiente ejemplo. Es lo mismo de siempre. 12 quintos o 12 entre 5 elevado a la 2. Yo coloco mi línea divisoria. Coloco 12 como numerador y 5 como denominador. Y luego reparto el exponente. Me fijo que es 2. Entonces lo reparto 12 elevado a la 2 arriba y 5 elevado a la 2 debajo. Y ahí termino. Bien. Voy aquí, déjame hacerme espacio, déjame colocarle una flechita. Lo mismo. Arriba 3, debajo 4. Y reparto el exponente. El exponente es 3. Bueno, lo reparto arriba y lo reparto abajo.
Aquí será 3/4 de lo mismo, 6 y 7. Y me fijo que el exponente en este caso es 4. Lo reparto arriba y lo reparto debajo. Bastante sencillo esa partecita. Siempre deben de tomarlo en consideración. Por último, y no por ello menos importante, veremos la potencia de una potencia. Esta parte es bastante interesante ya que nos permite simplificar el caso en concreto en el que tengamos como base de una potencia otra potencia. Esta situación devenga o da como resultado a que tengamos una base, que en este caso va a ser A, que tenga dos exponentes. Un exponente que va a estar dentro del paréntesis, el cual vamos a llamar exponente interno, y un exponente que esté fuera del paréntesis, el cual nosotros llamaremos exponente externo. Entonces, si yo quiero resolver o simplificar esa partecita, yo dejaría mi base A y pasaría a multiplicar los exponentes. Bien, el exponente interno con el externo se multiplicaría. Entonces, también podemos leer, la potencia de una potencia equivale a la misma base, miren aquí que no miento, elevada a la multiplicación de los exponentes. O sea, el exponente que tengo adentro y el exponente que tengo por fuera se multiplicarían. Y ese valor sería el nuevo exponente. Vamos a trabajar con los siguientes ejemplos. De forma sencilla, tengo un 2 elevado a la 3 que a su vez está elevado a la 4. Entonces, lo primero o lo primordial sería identificar la base. Si usted se fija, la base en este caso sigue siendo el 2, ya que los otros dos valores actuarían como exponentes. Entonces, ese sería el valor que sería mi base. Ahora bien, ¿cuál sería el exponente resultante? Bueno, multiplicaría el exponente interno con el exponente externo, que sería 3 por 4. Igual, 2 elevado a la 3 por 4, si yo me sé mi tabla, la coloco simplemente 12. Entonces, 2 elevado a la 3 elevado a la 4 sería 2 elevado a la 12, simplificado todo. En el siguiente ejemplo sería 3/4 de lo mismo. Tendría 10 como mi base, tenía 7 como exponente interno y 3 como mi exponente externo. Entonces, yo pasaría a colocar la misma base que seguiría siendo el 10. Y el exponente resultante sería igual a la multiplicación del exponente interno, que es 7 porque está dentro del paréntesis, por el exponente externo, que sería 3 porque está fuera del paréntesis. Eso le daría igual a un 10 elevado a la, bueno, resolviendo 7 por 3 sería 21, recordando la tabla. Entonces, 10 elevado a la 7 elevado a la 3 me da como resultado 10 elevado a la 21. Bien, en este caso en concreto, es imperante que nosotros coloquemos, aparte del paréntesis, que es esta cosita, necesitamos colocar un corchete, o no, un enllave, aquí y aquí. Actúa de la misma manera, lo único que el resultado, o sea, la base, como es negativa, necesitamos paréntesis. Daría menos 3 elevado a la, el producto del exponente interno, que sería 4, por el exponente externo, que sería 5. Resolviendo eso, nos daría menos 3 elevado a la, bueno, 4 por 5 da como resultado 20. Bien, entonces, menos 3 elevado a la 4 elevado a la 5 me tiene que dar como resultado menos 3 elevado a la 20. Bien, por último, en esta partecita es lo mismo. La base en este caso vale menos 5, por eso la coloco entre paréntesis. Y aquí tendría que elevar a el exponente interno, que sería 8, multiplicado por el exponente externo, que sería 10.
Entonces, resolviendo esa partecita, vamos a hacer una rayita para no confundirnos. Sería menos 5 elevado a la. Multiplicamos. 8 por 10 sería 80. Entonces, menos 5 elevado a la 8 elevado a las 10 me tendría que dar como resultado un menos 5 elevado a la 80, que es un número bastante pequeño, bastante pequeño, no, bastante grande. Entonces, esas son las propiedades que veremos hasta ahora. Tengo pensado hacer otro video donde relate algunas otras propiedades que me faltaron, pero por ahora esas son las que básicamente ustedes necesitan manejar. Si no hay alguna duda, se despide cordialmente su maestro José Enrique Mota. Pasen buenas y nunca olviden estudiar.